Estamos muy felices en receber Chiqui González para más esta conferencia en un congreso de INSEA América Latina, virtualmente en Cusco. Primero, tengo de pedir desculpas por mi portuñol, pero es un placer enorme estar con Chiqui más una vez. A conocí primeramente por videos, de videos que hablaban sobre lo típico de la infancia. Fue ahí que conocí a mi querida, a nuestra querida Chiqui. E depois tive a oportunidade de conhecê-la personalmente em um congresso organizado por nossa querida mestra Ana May Barbosa, em São Paulo. E depois disso, há um encanto especial e estamos sempre muito felizes de estar juntas. Eu tenho de agradecer também à Universidade Nacional de Diego Quispetito, que de Cusco nos recebe neste congresso. Bem, Maria de Los Ángeles Chiqui González. Nació en Rosario, es una advogada especialista en Derecho de la Familia, pero es una actriz, una directora, una dramaturga dentro y fuera de su país. Su currículo es muy longo. Es doctora honoris causa, otorgado pela Universidade de Aberdeen, na Escócia, por su aporte a la educación y los derechos humanos en 2012. Es doctora honoris causa también concedida por la Universidad Nacional de Rosario por su aporte a arte y la cultura en 2021. Fue secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe de 2007 a 2019. Es creadora del Tríptico de la Infancia de Rosario, que espero que nos conte más un poco, que se divide en la Isla de los Inventos, el Jardín de los Niños y la Granja de la Infancia. Y el Tríptico de la Imaginación de Santa Fe. Creadora de El Alero también, así, y otros lugares fantásticos que com sua criatividade e amor ao arte, inventa, cria e nos coloca em movimento. Ela foi galardonada em 2016 com um grande prêmio à trajetória na categoria Arte e Transformação Social, otorgado pelo Fundo Nacional de Artes em Buenos Aires, por seu aporte e enriquecimento do patrimônio cultural de Argentina, sendo homenageada no marco do bicentenário da universidade como uma das 200 personalidades mais destacadas por sua trajetória no campo acadêmico e compromisso docente. Na atualidade, é assessora de infâncias no Centro Cultural Kirchner, da cidade de Buenos Aires, conferencista nacional e internacional de congressos e encontros públicos e privados, e professora titular consulta da Faculdade de Desenho e Urbanismo, onde também trabalhou com a carreira de Desenho, Imagem e Sonido, e docente da Escola Internacional de Cine e Televisão de San Antonio de los Baños, em Cuba. Assim, é uma mulher múltipla, com muitas e muitas ações que nos movem a todos para pensar arte e cultura. Passo a palavra para ti com uma grande honra e com grande emoção. Muchas gracias, María Celeste Martín, que una vez en un ejercicio maravilloso fue mi bebé y será mi amiga y hermana por toda la vida. Muchas gracias a INSEA Internacional y al INSEA de Cusco, Perú, y a la Universidad Diego Quisquetito de Cusco, a la UNESCO que participa en este congreso regional de INSEA latinoamericano, que se llama, muy bien llamado, Grietas y Provocaciones, y que busca realmente repensar los aprendizajes de la educación artística, desmemoriar aquellos estereotipos que están perdidos, ver qué es lo que tenemos que asumir en una etapa tan crítica y compleja del planeta. Y mi charla
pequeña, tiene un título un poco, me parece que tiene un título un poco ostentoso, pero tiene que ver, se llama Educación Artística, una mirada rebelde sobre la complejidad del mundo. Mi agradecimiento a Mario, a la gente del Perú, de Cusco, a Mario Mogravejo y al equipo de trabajo, Juan Peralta, Marcelo Ceballos, Isabel Robalino, Juan Pacheco, y bueno, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando en un congreso tan prestigioso. Estoy muy feliz de estar con todos ustedes. Para comenzar y no robar tiempo al tiempo, yo estoy dentro del eje, porque hay unos ejes interesantísimos en el Congreso que tienen que ver con la educación artística para un mundo holístico y también las vinculaciones entre un trabajo artístico, emocional, cognitivo y mágico, y cómo puede ese trabajo trascender en estos momentos en procesos verdaderamente transdisciplinarios, un tema que me encanta. Siempre para empezar, tengo alguna cita que las voy cambiando. En este caso es una cita de las ciudades invisibles de Italo Calvino, donde Marco Polo, el legendario veneciano, que no sabe si es leyenda o es histórico, que fue a China antes que todos llegaran a la China, en varios viajes, y conoció ficcionalmente todas las ciudades del mundo, y llega un momento al Gran Khan, que es el Khan de todos los Khanes, y le pregunta, y bueno, ¿y la ciudad del infierno? Yo no conocí la ciudad del infierno. Y el Gran Khan, para finalizar la novela, Las ciudades invisibles de Italo Calvino, el italiano, contesta, el infierno de los vivos no es algo por venir. Hay uno, el que está aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar ese infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es riesgosa y exige atención y aprendizajes continuos. Buscar, saber qué y quién en medio del infierno no es infierno, y hacer que dure y darle espacio. Con lo cual, todas las redes que están buscando en su propio campo, un campo tan importante para esta época como el arte, y tan sofocado por la época decimonónica y el siglo XX en la educación, tan dividido en forma y contenido, tiene una enorme oportunidad para remirar, revisar sus bases, desmemoriarnos, desvivirnos, pero no desvivirnos de desesperación, sino desvivir nuestras vidas para encontrar nuevas grietas para un sistema que no le sirve más al niño, al adolescente o al adulto, para un sistema educativo y también un sistema económico-social. Dichos todos estos agradecimientos, también siempre canto algo, pero no porque cante bien, sino porque cantaba de jovencita. Hice un regalo, un don para mostrarles mi torpeza. Hay una canción argentina, no argentina, española, de Paco Ibáñez y de Juan Goytisolo, que dice así, que es lo que yo siento en este momento por todos ustedes. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Un hombre solo, una mujer, son solo polvo, no son nada. Junto al camino no te entregues ni te apartes. Junto al camino nunca digas no puedo más y aquí me quedo.
no sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Para los jóvenes, para los niños, para Miriam, para Mario y para toda la INSEA. Mi primer tema de este programa, donde yo quiero decirlo todo y puedo decir un poquito, y después vendrán las preguntas. Estoy en el eje de cómo proceder, cuál es la función del arte y de la educación artística en un mundo holístico. Y quiero adelantar que un mundo holístico no es la aldea global, no es un mundo globalizado donde somos anónimos y clientes, no es una interrelación de flechas y de distintos sectores que nos unen, no es un circuito de comunicación. Un mundo holístico está pensado como todas las realidades que atraviesa y vive la condición humana, que ya no se grafica jamás como un camino hacia adelante donde el futuro está adelante y el pasado está atrás. Podría ser una parábola o podría ser que no estamos empujando el pasado hacia el futuro porque el futuro nos atrae y nos está chupando. Es la hora donde el arte, por lo menos para mí, para mi interés, el arte y la ciencia, están teniendo enormes diálogos en museos y en campos del conocimiento. Esto es realmente importante. Es la hora de decir, el mundo holístico es el mundo que no es ni el planeta ni la Tierra. Es el conjunto de ideas, de paradigmas, de lenguajes, de sentidos que le hemos dado a la condición humana. Un mundo holístico es un mundo donde podemos vivir las distintas realidades cognitivas, mágicas, afectivas, perceptivas, sensoriales, y donde podemos rehacer una comunidad en un sentido ni capitalista, ni desequilibrado, ni desvinculante de los más pobres, ni basado en la mentira, ni basado en un poder de unos pocos. ¿Y qué es el mundo? ¿Qué le ha pasado a ese mundo que es una creación humana, cultural, de muchos siglos, desde la aparición del hombre como hombre y su evolución? Ese mundo vive una ruptura acentuada del entre la ciencia y el arte, entre las ciencias duras sigue el capitalismo del siglo XIX en la escuela, entre las ciencias duras y las ciencias sociales, y las ciencias fácticas como la biología en el medio temblando porque necesita de las dos. Ese mundo es un lugar para aparecer ante los otros con toda nuestra condición humana temblando, y no para desaparecer o ser preso o exiliado políticamente. Es un mundo para ser y no para tener. Es un mundo para revelarse con B corta, ponerse ante los ojos de los otros con nuestras identidades múltiples, con nuestra transculturalidad y con nuestra multiculturalidad. Bellos para mí, hermosos todos, diferentes todos, pero iguales ante la oportunidad y ante la ley y ante la posibilidad de realización. Y también revelarse con B larga, que es decir que no, revelarse en las formas pacíficas que nos permitan ampliar nuestros derechos y tener equidad, luchar contra la violencia y el abuso, integrar un sistema de repartos donde se repartan el trabajo,
el poder, aunque parezca una utopía, las palabras, el arte, la ciencia, las tecnologías, donde se ha destrozado lo comunitario, a pesar de que la experiencia de lucha y la resistencia de los pueblos significa mucho y el arte lo sabe muy bien, y se está derrochando. Hay países en que se está derrochando esa experiencia que son los legados históricos que nos dan sentido. Un mundo holístico no es sencillamente global, no son flechas ni diagonales. Tiene otra relación con lo mágico, con lo cognitivo y con lo poético, con lo emocional, con la multiplicidad de saberes y cogniciones. Necesita producir subjetividades, personas, acordes con un sistema que no elimine los relatos históricos que han conformado por siglos nuestra vida y que tampoco cree un desánimo colectivo hacia la transformación del mundo y hacia los futuros posibles de la subjetividad y de la comunidad, que terminan creando en nosotros una idea precaria de la existencia. Es llena de trabajos precarios y con futuros no creíbles, casi con sensaciones apocalípticas. Hay que traducir la obediencia y la exclusión, y hay que apartarse con el arte de ser contra el otro, contra el pobre. Se está buscando en el mundo, después de la pandemia, la nueva normalidad, a la que me opongo francamente, y Edgar Morin es un autor que lo desarrolla. No es nueva ni es normalidad, porque antes de la pandemia ya había pobreza, ya había hambre, ya había inflación, ya había deuda externa en Argentina, con lo cual no te podés construir como grupo solamente no sos nada, solo sos por el odio, contra un grupo racial, contra un grupo que ha optado por una cierta posición, una elección sexogenérica, por un grupo racial y por un grupo de capacidades diferentes, y de todos los grupos que son la otredad de este mundo. Si creemos en un sistema de normalidad, vamos a poner las mujeres entre los que conquistaron desde la hoguera su normalidad, y que no hay normalidad porque todavía tienen que conquistar muchos derechos, aunque han avanzado una barbaridad. Tenemos que poner de ese lado a los niños que no tienen palabra, a pesar de ser sujetos de derecho. Tenemos que poner de este lado a los pobres, que tienen su dignidad y necesitan la dignidad del trabajo. Tenemos que poner de este lado a los discapacitados, o sea que nada de nueva normalidad. Me gusta mucho más el título del Congreso. Tenemos que operar cada uno en su sitio y juntándonos en el territorio una nueva medida política para construir desde la base. Tenemos que juntarnos todos repartiendo, dando un giro hacia el otro y repartiendo dignidad y respeto, porque no siempre el amor es lo mejor de este mundo. El amor muchas veces puede traer terribles problemas y puede traer terribles crímenes. Véanse los femicidios en nuestro país y en todo el mundo. Entonces, producir otras subjetividades, producir menos precariedad en lo que estamos viendo. El tiempo mediático no puede triunfar y pulverizar la verdad y decir cualquier cosa. Nosotros no podemos vivir en familia, en la escuela, entre amigos, sin ninguna verdad. La verdad única e indisoluble es una verdad que tampoco queremos, pero sí queremos verdades en contextos de tiempo y espacio, en contextos de época, y sobre todo no queremos una pulverización de toda verdad sin consecuencias, donde todo vale. Cuando hablo de verdad, hablo de verdades científicas, de verdades vinculadas a lo real, pero también a lo imaginario y a lo mágico, que tienen
estatuto de verdad para hacer comprendido el sentido de la condición humana para muchos pueblos imaginarios, para muchas regiones y para muchas regiones rurales, para muchas regiones urbanas, etc. No podemos destruir la singularidad y invisibilizar, que es lo contrario de este Congreso, las voces rebeldes y las experiencias históricas, artísticas y pedagógicas emancipadoras. Tenemos que salvar el deseo y una ética política que nos saque de la repetición de lo siniestro. Un sistema de relaciones que rigen la relación del sujeto con lo real, nefastamente con lo imaginario y con la declinación que está sucediendo del pensamiento simbólico y del pensamiento crítico, de las redes de simbolización y representación que nos hacen humanos, además del lenguaje, porque ya se ha encontrado bastante lenguaje complejo en los animales. Hay poco interés por la práctica y por el movimiento de la historia del arte, y hay poca acción en el movimiento cuando un niño nace con un cartel diciendo acción y toda su vida primera se la dedica al movimiento para captar la cultura y el mundo. Hay un autor argentino que vive en España, psicoanalista, que se llama Jorge Alemán, que en sus libros Utopías dice que tenemos que hacer provocaciones y grietas, como dirían ustedes, pero no lo dice él, esto lo dicen ustedes, al crimen perfecto. Y el crimen perfecto sería en el mundo. Argentina lo está viviendo en la elección. Ustedes, creo que gran parte de ustedes pueden reflexionar si lo han vivido o no. No quiero como extranjera meterme en política en un país que no es el mío. Lo ha vivido Estados Unidos, que es pasar las banderas libertarias de las izquierdas que quisieron igualdad, compromiso, comunidad, equipo, sensibilidad, lectura, cuentos, futuro, pasarle todas esas banderas a las derechas, ultraderechas, ultranacionalistas y a veces fascistas. En nuestra elección hay dos candidatos de la extrema derecha que se llaman los candidatos libertarios, que sería de los anarquistas y de los socialistas, porque en el momento que todas las tácticas de la izquierda, las tácticas pero no las prácticas de la izquierda o del progresismo pasen a las derechas fascistas, se endurecen, se crean verticales, se crean despectivas con el otro, nos dividen, nos matan, nos construyen por el odio, nos ironizan, nos ridiculizan. Quiere decir que esa reversibilidad de un sistema neoliberal que tiene su brazo de organización social en el patriarcado y su mirada en la colonialidad, con lo cual toda América Latina pasa a ser mirada con las pautas, diría García Márquez al recibir el premio Nobel, con el modelo europeo o con el modelo norteamericano, y ahí sabemos lo que es triunfo para ellos, sabemos cómo se pone un museo siempre blanco atrás cuando nosotros venimos de comunidades indígenas con tremendos fondos geométricos y para colmo abstractos. Estoy dando de lo más a lo menos ejemplos. Pero ¿por qué no se puede dar el crimen perfecto? Esto empiezo yo con ustedes. Piensen. Yo todavía soy optimista de que no es posible el crimen perfecto, que no se va a poder llegar a plasmar, porque hay un bolsón de resistencia, porque hay campos de la experiencia humana como el arte que no nacieron con la razón que fue el triunfo del capitalismo y fueron desde la hoguera a ser los cómicos de los reyes o ser pagados por los reyes para exaltar su belleza familiar, personal y su poder. Y esa razón en el siglo XX, ese arte en el siglo XX adelantó muchísimo al entrar en la escuela, pero siempre separada de las materias cognitivas. Porque hay que buscar una nueva, porque es imprescindible después
de la pandemia, quien no le quedó claro, en realidad no quiere verlo. Que se ha detenido el tiempo en la pandemia, hemos podido separarnos del tiempo-espacio, cuando hay tiempo hay espacio, o por el lado del espacio del encierro, por el lado de la suspensión del espacio público, o por el lado del silencio de la escuela, o de la virtualidad de la escuela, que está muy bien, pero no es una virtualidad con presencia, una virtualidad con emoción, un conocimiento con imaginación. Es la currícula, la escuela que siempre opta por el triunfo de la razón, por la división de las ciencias, priorizando las científicas y tecnológicas, porque son las necesarias para crear luego nuevos lugares de rendimiento laboral, y una escuela que siempre ha priorizado el contenido curricular, el argumento, y lo ha separado de la forma, creyendo que las materias artísticas, generalmente pocas, artes visuales y música, y en algunas teatro, van a poder compensarle la forma al niño, desconociendo que las materias de artes visuales, de teatro, de música y todas las que quieras, son una perspectiva transversal de la escuela y no son solo materias. Me niego a decir que son solo materias porque nosotros, como diría el gran Rodari, el uso total y el arte para todos. Me parece un buen lema democrático, no para que todos sean artistas, sino para que ninguno sea esclavo. El arte tiene modos, formas y operaciones de construcción que no son las de la cognición, el análisis, la exposición, el desbrozamiento, la fundamentación, que también las necesitamos. Pero el arte tiene la secuencia, tiene la alteridad, tiene el juego como acontecimiento. El arte tiene la capacidad de trabajar en grupos y que la creación sea conjunta de todos. El arte tiene que manipular el tiempo y el espacio, con lo cual está sentado para enseñar junto con la filosofía la condición humana. El arte sabe de objetos construidos, sabe de objetos mágicos, sabe de leyendas, sabe de imaginarios sociales y de creencias, y todo eso es el sentido arcaico sin el cual no podemos desatarnos, para que no haya decaído el sentido actual, ni haya decaído tremendamente el pensamiento crítico. Ya no sabemos, muchas generaciones, qué es la verdad y qué no es la verdad. El niño se crió en la panza como un pez. Hizo el 70%, lo dicen todos los médicos, el 70% del parto lo hace compulsivamente, si es parto natural, por estrechos lugares que le dan terror. Es un acto de riesgo sobre su vida y sobre su propio viaje para nacer. Por eso yo hago la acunada. Y hace todo eso mientras la mujer, o un vientre alquilado, o un hombre que ha cambiado de sexo pero tiene genitales femeninos, puja, alguien puja, y él, ella, ellas empujan. Y vienen con un cartel enorme, un cartel imaginario, metafórico, que está diciendo movimiento, el movimiento de la condición humana, el movimiento de la vida. Pero como la acción, y en especial la acción política, tiene muy mala prensa, ese movimiento le molesta al adulto y está esperando que se duerma el bebé para poder dormir. Y porque hay que sembrar esta nueva condición esta nueva visión de la condición humana, hay que volver a los 3, 4 primeros años de vida, donde el niño vino preparado para entrar en el mundo con muchas más cosas que le hizo entrar, que la escuela le transformó, que la familia le transformó, que la lógica formal le transformó. Hay 2 castigos, para mí castigos, perdonen la palabra tan dura, que tiene el hombre. Uno es que se va a morir. Y el otro es que no recuerda los 3 primeros años de vida, o por lo menos los 2 primeros. Solo en algunas terapias muy especiales. Al no recordarlos, no recuerda el tiempo de la infancia, que el tiempo de la infancia no es el paraíso,
está lleno de miedos, no conoce la escenografía de mundo en el que está entrando, miran una luz, otra luz, siempre es movimiento, luz y luz, techo, techo, ruido, ruido, juega todo el tiempo, pero pegado a la teta de la madre o quien lo cría, y sin saber que él es él. Empezará jugando desde el primer día y moviéndose desde el primer día, y como diría Gadamer, llegará a ser un gran jugador si lo dejan, y el gran jugador, pero no el gran jugador de fama, negociación y dinero, que también tiene lo suyo, habría que hablar de eso, sino el gran jugador de la infancia acumula una preparación no conceptual, porque el niño piensa en imágenes visuales, piensa en imágenes auditivas y no piensa en conceptos. Los conceptos los puede aprender recién después de los 6, 7, 8 años. Ni siquiera a los 6 tiene conceptos claros. Y esa es una de las tareas de la escuela, pero no vamos a la escuela a aprender los conceptos, vamos a la escuela a mantener y engrosar la condición humana. O sea que cuidado, no soy anticoncepto, me estaría dando esta charla, no hubiera sido ministra 12 años, no creería en la democracia si no creería en los conceptos, pero creo que hay sensorialidades que el chico aprende en presencia de la lluvia, lo que es el agua sobre su cuerpo, pero el actor está el campo de las imágenes propias. Y vos le decías, acordate cuando te mojaba de chico, y entra una escena donde no está mojado en ninguna parte, chorreando agua porque no ha podido revivir, desmemoriar, traer por medio de la memoria y hacerlo cuerpo. Entonces el campo de las sensaciones, el campo de las percepciones, el campo de los afectos y lo emocional que todo lo tiñe y que está completamente ligado al lugar donde naciste, a tu grupo humano, a tu comunidad, a tu lengua, a tu visión del mundo. Y entonces, y sobre todo al tiempo-espacio. El niño vive en presente y ahora es presente, en un rato es presente, y otro rato es presente. No conoce el tiempo cronos que le impondrán a los 5 años en la escuela. No conoce el tiempo del reloj hasta los 8 o 9 años, no lo entiende. Lo entiende ahora por la secuencia de los celulares y de las pantallas, lo entiende un poco antes, pero qué lástima que lo entienda, porque si nosotros pudiéramos recordar lo que es vivir en presente absoluto en Ayón, podríamos también hacer de la condición humana una fiesta y no una continuidad de una carrera hacia ser famosos o ser alguien con mayúscula, o ser, querríamos ser humanos, porque ser humanos es manejar el tiempo y el espacio, los objetos, la energía, la naturaleza, que la pandemia ha demostrado que nuestro cuerpo es parte de la naturaleza y que somos cuerpo-mente, que nos hemos enfermado psíquicamente por haber cambiado las reglas del juego de meses donde teníamos la muerte, de años donde teníamos la muerte rondando y no éramos felices encerrados. Entonces, hay que reconocer, el niño sigue y encuentra una colcha que se la van cortando y ya no es la madre, y después encuentra un espacio transicional de juego donde pone un sombrero de una montaña, donde pone una cadena de la mamá y es un río, y entonces él puede, sin saber de qué se trata, puede sustituir, que es la metonimia, y puede crear tremendas metáforas sin saber que está creando tremendas metáforas, porque está uniendo palabras que están separadas en el paradigma, como la Biblia y el calefón, el piano y playa, como tantas otras. Cuando tenés un buen título en una película, es un binomio fantástico, un binomio al que no se llega por relación de contigüidad, sino por relación de distancia. Si en lugar del niño de enseñarle en la escuela solo una lógica formal, todos los hombres son mortales, Juan es hombre, Juan es mortal, le enseñaran también, yo no digo que la formal no la aprendamos, le enseñaran una fantástica, habríamos entendido el arte de inventar historias e inventarnos un futuro. En este momento, inventar un sistema de sentido y darnos sentido como merece la vida ser vivida, es de invento en invento, rescatando los legados históricos.
Y después recibe el lenguaje, que también es cronos, porque el lenguaje va uno detrás de otro, como el cine, son lenguajes del tiempo, escritos en el tiempo cronológico, y no como el teatro, que aunque hay cronología, el espectador lee en presente. Después recibe el lenguaje, y el lenguaje sí, es completamente cronológico, porque una pieza va al lado de la otra, o del derecho al revés, o del revés al derecho, según sean pueblos árabes o sean pueblos occidentales. Pero en realidad el lenguaje es algo maravilloso. El niño recrea el lenguaje y símbolo, empieza a entrar en el mundo simbólico, y el mundo simbólico es lo que nos sostiene como humanos, es lo que creamos que ningún animal puede crear, y es lo que nos sostiene como humanos y que está decayendo formidablemente. Hay lecturas literales que solo dicen lo que dicen y no dicen más y otra cosa. Están los chicos siendo educados sin escuchar la otra cosa. ¿Quién dice la otra cosa? La filosofía, la antropología, el arte. ¿Quién dice la otra cosa? La ciencia, cuando no es un montón de pautas, sino donde es un recorrido apasionante como una aventura. Entonces también recibe a los otros, que no recibe, al recibir a los otros recibe a sus pares, y ahí puede tramitar sexualidad, puede preguntar sobre separaciones, puede preguntar sobre la transgresión, puede preguntar sobre la muerte, pero también recibe la rivalidad, la diferencia de que otro es más inteligente que él según la maestra, y tantas, que otro tiene más plata, que otro puede ir al kiosco y él no, por tantas cosas. Los pares le sirven realmente como sostén, y él cuando se mira al espejo y dice, soy yo, soy otro de mamá. Entonces nace siendo otro y va buscando otros. Todos esos otros forman las infancias, y las infancias deben tener un lugar en la política y un lugar en la poética. ¿Qué rol tiene el arte en su capacidad crítica? Insisto con este tema. El jugador conoce el movimiento de la naturaleza y la cultura interno todo el tiempo. Sabe que puede poner adelante, atrás, arriba, abajo, etc. La creación, llega a la creación, que son dos grandes operaciones de selección y combinación. Por eso no podemos poner solo basura de la sociedad industrial en la creación de un objeto nuevo. Podemos sí ponerla, pero recrearla de una manera realmente en contacto con la belleza. El pensamiento mágico no debe desaparecer, ni el pensamiento fantástico, ni el pensamiento absurdo, ni el pensamiento formal. Son todos, el pensamiento emocional, son andariveles, realidades distintas, que algunos que ya no se pueden graficar como un camino unido donde le pasamos la posta a otro. Estos pensamientos se nutren de que todo arte tiene cognición. Si en el arte vos no aprendés cosas, no aprendés la teoría del color, no aprendés la forma, no aprendés el volumen, no aprendés las texturas, no podés avanzar en el arte, en ese arte. Y te han puesto operaciones creativas y operaciones cognitivas. Las operaciones cognitivas, cuando uno une una idea con otra o le sale una idea nueva y las pone en el concierto de las ideas, es ampliamente creativo, con lo cual la cognición necesita de creación para crear nuevos institutos simbólicos. El símbolo quiere decir tablilla de porcelana que se parte en dos cuando llega el huésped en los griegos, y el huésped es tu hermano, y lo que te está diciendo el símbolo es, mientras estés en mi casa compartimos la misma condición humana, la misma cama, la misma visión del mundo. Lo emocional tiene formas de expresión en el propio cuerpo, hace cosas psicomotrices, hace enfermedades, marca el cuerpo en el intestino, en el corazón, lo marca en la piel, lo marca. Lo emocional no puede estar obturado en la escuela como una escuela objetiva. Se acabó lo objetivo. En realidad lo objetivo es la búsqueda de una comunidad que tenga un concierto de opiniones. Lo cognitivo está en todas partes. Y por último, termino con esto,
el pensamiento poético, que ustedes lo ponen, el pensamiento mágico ponen, lo cual me alegra muchísimo más que el poético, porque el poético es más amplio. Quiere decir que vamos a entrar en un andarivel donde el niño cree que se sube a la cama y agarra la luna, porque con las manos la agarra, y que es un pensamiento vertical. Esto es lo que yo estoy estudiando ahora mío solito, no sé. Ese pensamiento vertical se une muchísimo con las ciencias y se une muchísimo con el acontecimiento. Es crecer de otra manera. Se une con la física cuántica, que dice que la cantidad de realidades son superpuestas y que uno puede pasar por el árbol de las habichuelas, Juan llega hasta la punta del árbol y se pasa al cielo, o el submarino de los Beatles se va pasando de mundo en mundo, no horizontalmente, sino de una manera progresiva, como una vertical. Este mundo de realidades distintas se pinta como un bucle, se pinta como como un laberinto a veces con determinados momentos y problemas, se pinta como una cinta de Moebius, donde todas las cintas se interrelacionan o con una trama compleja que crea formas y dibujos y maneras de ver y de pensar y prohibiciones y mandatos e imaginarios sociales que no son científicos, pero que el negro no es científico, nos sostiene en la muerte y el rojo en la sensualidad. Todo eso son imaginarios sociales, y sacar las rejas de las plazas es un imaginario social, es liberar las plazas a todos, que son públicas, y ese es el poder terrible del símbolo. Cuando el símbolo se produce y es aceptado por una comunidad entera, se produce también otro tiempo, que es el tiempo Kairos. El tiempo Kairos es el tiempo donde un grupo humano, una mutualidad, una cooperativa, la vecinal con la escuela, con la ludoteca, con el museo barrial, todos se unen para hacer de ese territorio, hacerlo florecer y hacer que todo se toque con todo, y que la escuela no sea un sistema ni cerrado, ni aparte, ni dividido en ciencias que no pueden dialogar, las ciencias sociales con las ciencias exactas y las matemáticas, y no pueden dialogar con la biología, que es peor, que es la era de la biología, que necesita de las sociales y de las exactas. La escuela es disyuntiva, diría. Como al capitalismo le convenía que el cuerpo lo tiráramos desde Platón en adelante, lo tiráramos a los gusanos, mientras exaltábamos la idea de idea y sacábamos a los mejores, más inteligentes, a los que tenían ideas, para ir a la cadena productiva que hacía ganar más dinero. Y los de arte podíamos compensar en muchísimas vocaciones y capacidades de comunicación, de expresión, de movimientos del cuerpo, de movimientos y procesos emocionales que significan un enorme conocimiento de la dignidad humana, de la identidad, de la comunidad en que vivimos. Entonces, el pensamiento mágico trabaja con el tiempo, trabaja con los objetos, con el espacio, trabaja con el cuerpo-mente. La disyunción de la escuela es cuerpo a un lado, que lo tenga el arte, mente, que lo tengan las ciencias. Y si fuera la matemática y las exactas, mejor. Cuando tienen un lenguaje abstracto maravilloso para enseñar, si los lenguajes científicos, artísticos y muchos otros son lenguajes que son mundos simbólicos articulados que se pueden escribir y de los que se puede deducir resultados y sentido. Nada más ni nada menos que el desarrollo de la condición humana para no ser un animal. El verbo ser, somos humanos, un proceso de humanización. El ser humano, como diría Foucault, si no hubiéramos conjugado el verbo ser, seguiríamos en el bosque o en la selva gritando como animales. La educación artística no puede tener divisiones de cuerpo, ni toda la escuela de cuerpo y mente,
es cuerpo-mente, ni de teoría y práctica, por favor. El que está teorizando necesita una práctica y el que está haciendo una práctica está todo el tiempo teorizando para que esto pueda repetirse y formarse a los demás. Entre objeto y sujeto, el niño es sujeto de derecho y en realidad es objeto de amor, objeto de cuidado, objeto de abuso, objeto de maltrato, objeto de amor excesivo, pero no es emancipado, no es enseñado en la libertad, por lo tanto no influye en las decisiones políticas, por lo tanto no es sujeto casi de nada. No podemos separar todas estas categorías que vienen escindidas por la escuela decimonónica y por el capitalismo, la escuela del capitalismo. Todo esto debe hacerse transversal. Se transversalizan las ciencias y las artes, y vamos en la búsqueda de un pensamiento también mágico que mantenga los rituales, así sean comer las mismas medialunas en el mismo bar y hablar con el mismo mozo, la repetición, pero de actos de vida, de actos que nos mantienen unidos a nuestro territorio, a nuestro lugar de nacimiento, a nuestros relatos históricos, a los mitos que son las mejores historias inventadas de todos los sentimientos humanos, no solo de los comportamientos, de los propios sentimientos, a los juegos, a los auténticos juegos que implican movimiento, no movimiento corporal, movimiento del pensar, movimiento de los objetos, movimientos del propio cuerpo, al cuerpo-mente, que es una persona, una sola unidad, y si lo quieren llamar como los psicoanalistas, sujetos históricos, que son cuerpo, mente e historicidad y espacialidad, llámenlos así. A una condición humana dispuesta a aceptar el cambio, la acción, la transformación, la revolución. Ya no se pueden nombrar estos términos. Y la educación no es lo que yo pensaba hace 40 años, que la nombraba solamente por el arte. Yo ahora creo que la educación debe ser un encuentro entre la filosofía y el arte para que aprendamos a ser, para que aprendamos a pensar quiénes somos, para que aprendamos a ser respetados, para que aprendamos a ser amados y ser dignos, y para que aprendamos quiénes somos, cómo vivimos, cómo podemos transformarnos, cómo podemos unirnos, cómo podemos crear emprendimientos, cómo ustedes son pioneros en la economía urbana, cómo podemos hacer versos y hacer rimar y juntar las palabras imposibles de juntar y crear los relatos más asombrosos que se pueda crear y crear futuros posibles, como creó Julio Verne, no un solo futuro y adelante, al costado, atrás. Hay que recuperar los legados históricos de los rituales, de los mitos, de los acontecimientos, de los juegos, de la emoción profunda entre los cuerpos. El distanciamiento social nos hizo ir a la separación de cuerpos y la compra nos hizo ir a la cercanía. La cercanía no es compra, es cercanía de la dignidad humana, ni siquiera es cercanía social, barata y para conseguir cosas. La normalidad, en realidad somos desobedientes. Por eso no vamos a cometer el crimen perfecto. Encontraremos otros sistemas políticos donde el reparto del trabajo, de los bienes materiales, de las palabras, de la belleza, todo lo mágico es la belleza que no necesita verdad, porque cuando se siente, vos sentís un hijo sobre el pecho cuando te lo ponen recién nacido, o vos sentís en medio del amor y en medio de la noche con las sábanas húmedas, vos no te ponés a pensar esto es verdad, no es verdad. La belleza se justifica a sí misma y trae lo universal a lo particular. En esa noche de amigos donde amanece y vos te perdiste el sentido de la hora, está la belleza. Y la belleza está en el arte cuando el arte logra decir la otra cosa que no está a la vista de todos y hablar no solo de lo cotidiano que vivimos todos los días, sino de la otra cosa que esconde lo cotidiano y de lo que no está dicho en lo cotidiano. Todo el teatro se creó para ver lo que hay atrás, la otra escena de las escenas cotidianas o de las llamadas escenas normales. Una escuela filosófica
y una escuela antropológica que te reconcilie con la naturaleza y que haga no solo cuidarla, sino ser parte de lo vivo. Todo está vivo para el niño. La piedra está viva, el viento está vivo, el objeto está vivo, el trompo está vivo, la madre está viva, él está vivo, la mesa está viva. Una especie de panteísmo donde lo vivo está por sobre todas las cosas, antropológicamente, y por último una escuela estético-artística que se agarre fuerte de los momentos maravillosos y plenos donde uno pone el dedo adentro de la condición humana y dice, ah, claro, esto era ser un ser humano. Y también sabe las reglas de la belleza y trata de ir de acuerdo a las reglas y los cánones de la belleza en cada comunidad, en cada región, y crea el gusto para aceptarlo y puede meterse en culturas híbridas sin olvidar sus relatos históricos, y puede formar a los que vendrán con una sensibilidad especial hacia el otro, donde no triunfa la currícula de conocimientos, sino triunfe la manifestación y la práctica de la condición humana en todos los lugares del territorio. Por eso hagamos una cultura que tenga, esto lo digo yo siempre, la intimidad de lo cotidiano, porque sin lo cotidiano no hay afecto, pero tenga la distancia de la imaginación poética y de la búsqueda de la condición humana, porque sin esa distancia no hay cambio, ni hay transformación, ni hay revolución. Y estamos necesitando hacerle agujeros y grietas a un sistema que es invivible. Muchas gracias. Sí, que palavras as tuas que nos movem a pensar muito. Eu tenho de falar um pouco em mi portunhol, Sí. pero estou muito encantada com tudo que tu dizes. Eu anotei muitas coisas e me pareceu uma coisa muito especial, não havia pensado sobre isso, os dois castigos humanos que tu disseste. O primeiro, morrer. Pero lo segundo, no recordar de los primeros años de nuestras vidas. Cuando tú nos da un panorama de la crianza, como si pudiésemos entrar en este mundo simbólico y sensorial de pura pele aberta ao mundo, porosa ao mundo. Como isto poderia nos tornar mais humanos, volver a la forma como la crianza se comunica con los otros, con el mundo, como todo está vivo, como tú dijiste. Todo está vivo para los niños. Yo creo que la escuela puede ser un problema si no abre espacio para eso. Y yo creo que en tus palabras tú nos coloca a pensar sobre la importancia de lo pensamiento poético, de lo pensamiento que también es antropológico, filosófico, estético, y la boniteza, como diría nuestro Paulo Freire, ¿no? Tú nos colocaste para pensar en corpos mentes, que son aquellos corpos de sujeitos históricos, sí, que viven o tiempo, espacio, del presente, pero con la ansia de mirar el futuro, con una idea que para mí Paulo Freire dice muy bien cuando dice que tenemos de hacer todo que es posible hoy para conseguir lo imposible a mañana. Yo creo que cuando tú colocas las cuestiones que tú nos traes a pensar como sistemas políticos, como esos sistemas, hay una imagen que yo creo que tú hablas, tus palabras nos traes, que es la cinta de Moebius. Porque la cinta de Moebius no hay frente y cuestas, en versos. Hay todo un movimiento. Lygia Clark es caminhando una obra en que tú cortas la fita y tú descubres un tiempo que es diverso. Yo tengo trabajado mucho con ella. Entonces, yo quería hacerte una pregunta, pensando que la importancia de la
primeira infância, a importância de afeto, desses corpos-mentes que possam desabrochar para além de conteúdos, para além de saber as matemáticas ou poder inventar palavras. O que tu dizes sobre a formação de professores de la primeira infância? Como se pode fazer melhor? Vos has hecho una síntesis maravillosa. Yo pensé lo de las 2 condenas cuando empecé a tratar con niños muy pequeños, de bebés en adelante, y cuando empecé a construir los parques que vos conocés, el de la Isla de los Inventos, el Jardín de Niños, la Granja de la Infancia, con un gran equipo. Todo se hace con muchísimos talentos distintos, dones de distinta gente. Yo creo que al niño la naturaleza misma y la cultura no lo entendió, le hizo llegar al mundo con un proceso donde los 2 primeros años de vida son como 50 años, donde le permitió ir investigando el tiempo, ir investigando con asombro el espacio y jerarquizando lo vivo por sobre todas las cosas y el movimiento como si esto fuera una cajita de música o si el mundo fuera un mundo de movimiento, de intercambio, de acción. Eso lo tienen sin pensarlo porque no lo conceptualizan. Y entonces mi gran pregunta, para no robarte el tiempo de tu palabra que es maravillosa, es ¿cuándo vamos a formar a los maestros de arte y a los no de arte en la condición humana, en el tiempo sin tiempo, en la palabra rebelde o en la combinación imposible que después de siglos se hace posible? ¿Cómo vamos a procurar que la verdad no se pulverice las verdades del todo? Porque la verdad pulverizada te da lugar a cualquier horror. ¿Cuánto vamos a soportar de rechazo y odio y de los que se construyen contra los otros? ¿Por qué no construir identidades con sus plenitudes, con sus dones, con los que cantan y con los que les gusta moverse y con los que les gusta abrazarse y con los que les gusta adivinar y con los que les gusta hacer viajes de juego y a los que les gusta hacer casitas y arquitectura social? Yo no estoy buscando de ninguna manera vocaciones tempranas. No soy partidaria de a los 3 años hacerte arquitecto, de ninguna manera, porque uno después de los 10 es un gran músico y dice, ¿por qué me metieron a mí en todo lo que fuera enseñanza de la arquitectura? Creo que hay que abrir, abrir y abrir. Pero para eso hay que desmemoriar, hay que desvivir y hay que memoriar a las enseñantes de maestras. Porque ¿qué vamos a hacer? Perdón que te entristezca. No digo que nosotros seamos fabulosos ni extraordinarios, pero ¿qué haremos con la generación que ama la niñez y entendió estas cosas? ¿Las rifamos? ¿Cómo hacemos para transmitir? Estamos en la era también de la transmisión a otros, no de nuestro tiempo, que fue tan duro, lleno de dictaduras y de dolor, no solo de nuestro tiempo, sino de nuestra tenacidad para defender la infancia, tenacidad para defender el arte en un mundo pragmático y utilitario, nuestra tenacidad para decir la política tiene que ir con la poética. La política no está separada de cómo se dice, de cómo se plantea, de si un lugar público tiene un baño limpio por dignidad del otro, si la entrada es gratuita. Yo estoy ahora haciendo una muestra de una gran cantante argentina, María Elena Walsh, una muestra como las de la isla interactiva en Tecnópolis, y pasaron 500.000 personas en 15 días
todo gratuito y tienen las muestras que quieran, si tienen arte, patinaje, muestra, y se pasan 8 o 10 horas no mirando espectáculos, sino haciendo, con el cuerpo, con la canción, con la ciencia, con la poesía. Y entonces me he dado cuenta de que estamos a tiempo, porque en sectores donde nunca han visto un circo, donde nunca han escrito un poema de chiquitos, aún sin saber escribir. Yo enseño a rimar, porque riman bárbaro, porque los chicos pequeños piensan en imágenes. Quiere decir que piensan en sonidos, piensan en imágenes visuales, y por eso un niño de 3 años puede rimar con vos. Puede rimar descabelladamente, pero puede rimar. Entonces es recuperar lo que olvidamos, observando y dándole libertad a la infancia, aprovechar a los poetas, a los artistas y a los filósofos que están abriéndose a la primera infancia, no a la gente de mala voluntad que quiere dinero y nada más. Y entonces está diciendo como Agamben que la infancia es una dimensión, que no estamos criando adultos, eso lo digo yo, estamos criando niños, cada vez más niños, para que cuando adultos resistan como nosotros resistimos y soportamos lo peor de la vida, porque ellos están llenos de pensamientos más mágicos olvidados, de rituales olvidados, de rivalidades que la sufrieron, de lenguaje aprendido fresquito, como recién comido, como salido del horno, un lenguaje salido del horno como el pan caliente. Entonces todo esto debe ser trasladado primero de todo al plan de estudios de los que estudian para maestros, de la educación artística y de la no educación artística. Segundo, hay que no ser cerrado y decir, yo la ciencia no. Yo estudio la teoría del caos, que se toca con el arte, porque hay un momento de la creación de un proceso, aún con niños, y que no sea un proceso profesional donde todo es caótico. Y el buen maestro de arte lo que soporta es el caos y la ansiedad para que se autoorganice, no para que lo organicen los niños, se autoorganiza y los niños siguen esa autoorganización. Y él le da más organización, pero no empieza por la organización del maestro o la maestra. Entonces, el caos con que comenzó el mundo, si le explicáramos a todos esto, si le explicáramos que todas las realidades se superponen y que todas nos nutren, la afectiva, la fantástica, la poética, y que todas son partes de lo humano y que todas están vivas, como ellos dicen, todas están vivas en nosotros, todo eso. Yo me animo, con vos y con varios, a hacer un plan de estudios abierto y diferente en la educación artística, que se vea como perspectiva transversal junto con la filosofía y la antropología de la escuela primaria. Gracias. Gracias, Chiqui, por tus nuevas preguntas para nosotros, por tu manera de pensar la educación, también para los futuros mestres de arte o no de arte. Yo tengo de cerrar ese tiempo que se fue tan rápidamente, porque fue una experiencia muy mágica también estar contigo en este congreso, que haya tiempo para caminharmos ainda más y pensarmos juntas. Sumarnos, hablar, conversar. Miriam, ustedes, el ENSEA y todo lo que estoy hablando en distintos países, pero es la misma organización, y vos has sido mi magia para seguir creyendo, te lo digo de corazón. Gracias, Chiqui. Gracias, Mário, por estar aqui nos bastidores. Gracias, Mário. E até o dia de amanhã. Hasta mañana. Gracias. Al 26.